Muy buenas noches a todos. Hoy es martes 10 de noviembre de 2020. Estamos comenzando la séptima semana del curso Ciencias Básicas y esta, de manera correspondiente, es la séptima videoconferencia del curso que vamos a dedicar al tema 3.1, Introducción a la Química. Antes de iniciar con el tema, pues voy a hacer algunos comentarios iniciales, luego pasamos al tema y luego vamos a hablar del taller que está asignado para esta semana. Entonces, en primera medida, solamente para darles un poco de contexto, hoy estamos celebrando a nivel mundial el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, una iniciativa de la UNESCO que se celebra todos los 10 de noviembre. Y en este caso, el eslogan o el lema es la ciencia para y con la sociedad frente a la COVID-19. Creo que este año ha sido importante pues para darnos cuenta de lo crucial que es el entendimiento de las ciencias y cómo ellas nos pueden ayudar a enfrentar este tipo de situaciones tan extrañas y para las cuales como sociedad no estamos totalmente preparados. Uno de los mensajes que yo quiero también dejar con este curso ha sido ese, es decir, las ciencias son importantes independientemente del campo del saber en que nos encontremos y es importante que ustedes tengan en cuenta, bueno, voy a ser un técnico en seguridad y salud en el trabajo, pero el conocimiento de las ciencias, el conocimiento de las matemáticas me ayuda a entender un poco más los fenómenos, a desenvolverme mejor, a buscar explicaciones a ciertos hechos, a mejorar en el uso del lenguaje científico. Entonces, por eso quería traer como en esta ocasión ese recordatorio de que hay un Día Mundial de la Ciencia y en este año pues estamos viendo cómo la ciencia nos ayuda a enfrentar esta situación tan extraña que estamos viviendo. Bueno, por otra parte, ya entrando en los temas del curso, entonces simplemente para recordarles, nuestro curso de 8 semanas está llegando ya a su parte final. Hoy estamos comenzando la séptima semana y eso quiere decir que, por ejemplo, en una semana ya tenemos nuestra última videoconferencia, el martes 17. Durante estas dos últimas semanas nos vamos a dedicar a la unidad 3 de química aplicada, donde vamos a ver dos grandes temas. Hoy, introducción a la química, para que nos familiaricemos un poco con el lenguaje específico de la química, sobre todo en lo que tiene que ver con la caracterización de la materia. Y la próxima semana hablaremos de manipulación, almacenamiento y transporte de sustancias de modo introductorio, porque recuerden que luego vienen sus cursos específicos de seguridad y salud en el trabajo. Pero hablaremos un poco de NFPA 704, el sistema de Naciones Unidas y el sistema globalmente armonizado, viendo para qué sirven, cómo se caracterizan y otras cuantas más cosas sobre esos sistemas de comunicación de peligros y riesgos. Bueno, por otra parte, como siempre, recordarles entonces en qué punto estamos de nuestro curso. Bueno, aquí se me fue en gris, uno que todavía no debería estar en gris, que es el taller 7. El taller 7 todavía debe estar en negro porque es el que abrió esta semana. Entonces, vamos a hacer aquí el ajuste en tiempo real para que nos quede bien. Entonces, lo que sí ya sabemos que hemos presentado hasta la fecha son los 4 talleres de matemáticas, los 2 talleres de física y nos quedan 2 talleres más. Por otra parte, también sabemos que hemos ido tomando asistencia a las videoconferencias o, bueno, rellenando el formulario para los que lo ven en diferido. Y finalmente, tenemos que todas las semanas hemos aplicado test de práctica o foro en la primera semana y vamos a tener foro en la última semana. Todas esas evaluaciones cortitas y los 2 foros suman el 10%. Ahora bien, aquí quiero detenerme un poquito como para indagar con ustedes. El taller 6 venció ayer, yo ya comencé a calificar hoy
he calificado muy poquitos, pero he visto en general muy buenos trabajos. La semana pasada hubo personas que me consultaron, algunas que estaban como perdidas en la forma de armar la palanca, otros que les parecía que sus resultados no los convencía mucho y los discutimos y pues finalmente llegamos a una conclusión, pero, oh sorpresa, pues realmente la cantidad de personas que no entregaron esta actividad es como alarmante y yo quisiera primero preguntarle a alguien quien quiera participar de las personas que presentó la actividad, cómo le pareció, le gustó, qué partes le parecieron difíciles. Es decir, me gustaría como recibir una retroalimentación. Albert, por favor, tiene la palabra. Buenas noches, profe. ¿Me escucha ahí? Perfecto. Sí, señor. Ok, Perfecto. profe, gracias. No, pues, profe, pues referente a la actividad, pues sí, desde mi punto de vista, pues me pareció un poquito complicada. Ujú. Pues, ajá, son temas que uno, pues, como que ve en el colegio. Y pues, imagínense yo, o sea, en mi parte personal, pues, 20 años, hace 20 años me gradué y pues sí me da un poco duro. Pero pues después que uno presta atención y pues se retroalimente de los módulos que usted deja, pues se le facilita a uno las cosas. Ok. Una Desde mi punto de pregunta. vista, ¿no? No, sí, señor. Sin ofender Sí. a nadie. No, total. Albert, la guía, yo sé que la guía era larga. Normalmente habíamos tenido 2 páginas y esta era una guía de 6 páginas. ¿Era clara el procedimiento de lo que había que hacer? Profe, yo me confundí en ciertas cosas eh, en el tema de la resistencia cuando usted hablaba de la palanca del brazo de potencia. Entonces Ujú. yo no sabía si escoger el lado derecho, el lado izquierdo. Entonces, pues, o sea, me confundía mucho en eso. Me confundía mucho en eso. Entonces no sabía, pues, si yo decía, bueno, yo me voy a guiar por la guía. El profesor tiene aquí la potencia en el bueno, en mi lado derecho, pues yo voy a coger el Ujú. lado derecho. Si me sale mala, pues. Entonces, pues, en ese tema fue que yo en particular me confundía mucho. Listo, perfecto, Albert. Muchas gracias por la retroalimentación. ¿Alguien más que quiera darnos su opinión o consideración al respecto? Bueno, aquí veo. Natalie. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues profe, a mí como tal la actividad me pareció un poquito enredada, por lo que era más de decir así un caso práctico, ¿no? Yo tuve un Ujú. problema, que era que yo no tenía las monedas en peso colombiano, tenía otra moneda, entonces Ujú. me iban a dar justamente los mismos pesos, pero entonces yo busqué el peso de la moneda que yo tenía acá y lo incluía en el trabajo. Pero ahora estoy un poquito confundida, porque no soy capaz de hacer nada con mi pantalla, como lo hice todo en Word. No, no soy capaz de hacer la infografía. Ok, listo. Está muy bien lo de la recursividad. Eres la segunda persona, califiqué esta tarde otro, y está muy bien. Si yo estoy en otro lugar donde no tengo monedas del sistema colombiano, pues acudo a las monedas que tengo. Esta misma persona que usó centavos de dólar hizo una regla con cartón porque no tenía regla. O sea, eso se llama recursividad. Pues eso también eso sí me alegra muchísimo. Listo, profe, muchas gracias, pero sería esto nomás, así estoy un poquito enredado la larga. Como tal los conceptos los entendí, Ujú. pero sí me dio un poquito para hacer la infografía, de ubicar Ok. la información en la infografía. Muchas gracias. Listo, perfecto, muchas gracias, Natalie. Bueno, y vamos con Wilder, que también tiene la mano levantada. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Wilder. Muy bien. A ver, yo pienso que la cuestión es saber leer. O sea, la invitación es como que leamos, porque yo les aseguro, no soy un experto
Estos temas me dan como urticaria, los temas de las matemáticas. Pues la física, cuando era estudiante de bachillerato, pues me desenvolvía un poquito más, pero no era pues el destacado. Gracias a aprender a seguir instrucciones, porque si hay algo que usted hace es desmenuzar, dar instrucciones. He entendido que si yo sigo instrucciones paso por paso, no me asusto con todo lo que leo, porque es que si miramos el contexto, pues nos podemos asustar porque nos vamos a enredar, sino que empezamos a coger paso a paso. He logrado hacer, como fue este ejercicio de ayer, he logrado hacer este ejercicio que no sé si el resultado final va a ser óptimo, pero lo he logrado hacer, me he sentido bien y el único secreto fue como leerlo y seguir esas instrucciones que usted, a diferencia de no sé, de un libro cualquiera o un tutorial que uno se encuentre por ahí, sí desmenuza y va dando la instrucción que si uno la sigue, llega llega a terminar, vuelvo y le digo, no sé si con el resultado óptimo, ya eso usted lo evaluará, pero por lo menos el susto lo dejé a un lado y empecé como a, bueno, vamos a hacerlo y terminé haciéndolo. Esa es mi invitación a los compañeros, que ese es el método que yo he llevado en este proceso. Muchas gracias, Wilder. Y efectivamente, como lo decía Wilder, pues realmente cuando uno mira esas 6 páginas y piensa en todo eso, se atortola un poco, como comúnmente dicen. Pero si mira que en realidad de eso es como una historia, les estoy echando el cuento de, bueno, qué es la palanca y luego qué es lo que tenemos que hacer, pues digamos es más fácil seguir el paso a paso. Como dice María Fernanda, decían algo otros de ustedes, sí, es larga, había que hacer un experimento, había que tomar evidencias, luego había que pasar como a la generación de un producto. Aquí, y eso quiero decirlo, y es importante que Wilder lo señalaba, no hay procedimientos correctos o incorrectos, porque que la palanca funcione en todos los 5 ensayos depende de muchas cosas, como el punto de apoyo que hayamos tomado, las monedas específicas que hayamos escogido. Entonces, digamos que eso hace parte de la casuística y por eso Wilder decía, yo lo valoraré ya en ese momento. Y lo otro, pues, es mirar cómo hicieron para organizar la información y el material gráfico, pero sí quisiera dejarle la invitación a que estas actividades de metodologías activas que se salen un poco de la caja, nos asustan en principio, pero en realidad nos pueden aproximar a aprendizajes más significativos que las primeras actividades de matemáticas, que son ejercicios para ejecutar y entregar respuestas. Entonces, digamos que lo que me preocupa a veces con algunos estudiantes es que no sé qué funciona, porque se asustan con los ejercicios de matemáticas como tan cuadriculados de los primeros talleres, pero cuando nos ponemos ejercicios de prácticas más activas, donde seguir el paso a paso, investigar y ser creativo, puede ser mucho más interesante también como se asustan. Y digamos que otra invitación, y ya para darle fluidez, es, estamos en las últimas 2 semanas, tenemos que darla toda, decir, sé que se presentan problemas, hay gente que definitivamente sé que tiene familiares en la clínica y ellos tienen sus condiciones especiales, personas que han tenido problemas laborales o que han tenido que viajar fuera de la ciudad en la que están, pero también veo muchas excusas, a veces como muy traídas de los cabellos, como que no entendí, pero pues ¿cómo voy a entender si me pongo a hacer el experimento el domingo o el lunes y ni siquiera antes revisé la guía? Entonces, digamos como que para dejarles eso como comentario. Listo. Y ahora, entonces, vamos a continuar cubriendo lo de esta semana. Como les decía, quiero cubrir el tema relativamente rápido para dedicarle 15 o 10 minutos al final a que hablemos del taller de esta semana. Esta semana tenemos el módulo estructurado así. Primero hay una lectura que se llama Los cambios en los estados de la materia. Perdón, ese es un video introductorio, los cambios en los estados de la materia. Una lectura, clasificación y propiedades de la materia. Es decir, es como la introducción específica a la química. Y de ahí tenemos un test de práctica. Las 5 preguntas, los 2 intentos, como ustedes ya saben.
Luego viene otro video que se llama Fortalezas y debilidades de ácidos y bases, que me ubica específicamente la química aplicada en dos sustancias que se usan mucho en la industria química, que son los ácidos y las bases. Me habla de sus interacciones, de qué significa ser ácido, qué significa ser base, y que hay ácidos y bases que son mucho más fuertes y otros que son débiles. Y con respecto a ese video está el otro test. Y finalmente cerramos con el taller 7 de propiedades y transformaciones de la materia, que en este caso es un experimento, ya vamos a ver la guía, un experimento a mí me parece sencillo, y ustedes lo que tienen que hacer es grabarse mientras están haciendo el experimento y responder unas preguntas que les proponemos acerca de él. Obviamente, hay que ver esta videoconferencia, revisar el material antes de ir a hacer ese experimento, sobre todo para poder usar el lenguaje científico de manera adecuada. Bien, y entonces, como estamos entrando a la sección 3.1, lo primero que nos podemos preguntar, así como nos preguntamos al iniciar la unidad 2, es ¿qué es la química? La química es otra ciencia, es decir, está basada en el conocimiento exacto, razonado, sistematizado de un campo del saber. En este caso, ¿cuál es ese campo del saber? El campo del saber en el que estamos ubicados es la materia. ¿Qué cosas de la materia estudia la química? Estudia la composición, es decir, cómo está hecha esa materia. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una botella de Coca-Cola frente a mí, la química de la Coca-Cola sería saber cuáles son los componentes de ese material y si ahí hay una unión física o una unión química. Las propiedades, volviendo a la Coca-Cola, entonces que yo vea el color, perdón, el olor, el sabor, que vea que es burbujeante y este tipo de cosas. Y las transformaciones, es decir, ¿qué puede ocurrir con ese material? Por ejemplo, si yo cojo esa botella de Coca-Cola y la meto a la nevera, al congelador, pues la Coca-Cola, que estaba en estado líquido, va a pasar a estado sólido. ¿Qué pasa si yo agito la Coca-Cola? Todo ese gas que estaba contenido en la fase líquida va a empezar a agitarse y va a generar un burbujeo. Entonces, todo esto lo estudia la química. ¿Por qué es importante para ustedes como tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo una introducción breve a la química? Primero, pues porque tenemos peligros de tipo químico. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Por otra parte, porque las habilidades del tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo está lo que tiene que ver con el manejo, manipulación y transporte de sustancias químicas, y dentro de los sistemas de gestión al interior de las empresas, pues esto hace parte de las responsabilidades innatas de esta área. Por eso, aquí tenemos esta breve introducción a la química. Bueno, y lo primero que tenemos que recordar es que hay 3 estados de agregación o 3 fases de la materia en condiciones comunes y corrientes. Hay un cuarto, que es el plasma, pero en este momento, en las condiciones en las que nosotros trabajamos, no nos interesa ese cuarto estado. Entonces nos interesa el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En los sólidos, las partículas que los conforman están muy juntas, es decir, hay mucha cohesión, y eso hace que las estructuras sean rígidas o compactas, que no se separen tan fácilmente. Aquí tenemos como muestra de un sólido, pues, un montón de arena, ¿sí? Luego tenemos los líquidos. Ustedes saben que los líquidos ya tienen cierta separación, y los líquidos se caracterizan primero por fluir, pensemos en el agua que corre, y por tomar la forma del recipiente que los contiene. Lo que quiere decir que las moléculas tienden a estar juntas, pero se moldean de acuerdo a las situaciones. Entonces, si yo vuelvo a mi ejemplo de la botella de Coca-Cola, el líquido está tomando la forma curva de la botella, pero si la destapo y la vierto en un vaso, ese líquido inmediatamente va a tomar la forma del vaso.
el líquido por excelencia, pues aquí está el agua. Y por otra parte tenemos el estado gaseoso, donde las partículas están muy separadas, tienen mucha energía y tienden a ocupar todo el espacio que nosotros les brindemos. Entonces, por ejemplo, en el cuarto en el que yo estoy está lleno de aire. Yo ese mismo aire podría tratar de comprimirlo, es decir, de extraerlo y ponerlo en un recipiente más pequeño. Obviamente, en ese momento lo que estoy haciendo es forzando a que las moléculas estén más juntas y yo tengo que regular mucho en ese caso las condiciones de presión y temperatura. Como vemos en esta presentación del oxígeno, hay manómetros para regular la presión, porque los gases son mucho más sensibles a la presión y la temperatura. Bien, ahora nosotros tenemos que tener en cuenta que pues tenemos 3 estados de agregación, pero las sustancias no siempre permanecen en esos mismos estados, sino que cambian. Tenemos como ejemplo el agua. El agua puede estar en forma de hielo, o sea, está sólida, o puede estar como agua líquida, que es la que llamamos normalmente agua, o puede estar como vapor de agua. Entonces, teniendo en cuenta esos 3 estados, nos encontramos con diferentes cambios de estado. Unos que lo que hacen es necesitar de calor, que son los que aquí en la gráfica están representados con rojo, y otros que lo que necesitan es extraer calor. Ok, Yajaira me dice que hay una persona que está pidiendo ingreso, pero realmente en este momento yo tengo la videoconferencia abierta para que todos se puedan conectar. Entonces, la compañera tendría como que intentar. Bueno, entonces les decía, hay unos cambios de estado que requieren agregar calor y otros cambios de estado que requieren eliminar o retirar calor. Entonces, si yo tengo un sólido y quiero hacer que pase a líquido, lo que tenemos que hacer es calentarlo. Y ese proceso se llama fusión. Por otra parte, si yo tengo el líquido y lo sigo calentando, va a pasar a gas. Eso se llama evaporación. Pero podría ser el proceso inverso. Podría coger un gas, enfriarlo y pasarlo a líquido. Eso se llama condensación. No sé, no. Seguramente ustedes han visto cuando uno pone a hervir agua o hacer una sopa y tapa la olla. Entonces, pues uno sabe que el agua se está calentando y está pasando a forma de vapor. Uno lo ve apenas destapa la olla. Pero también ve algo muy interesante si coge la tapa y mira, y es que se han formado gotas de agua en esa tapa. ¿Por qué? Porque parte del agua que subió en forma de vapor encontró una superficie más fría que donde estaba y volvió a la fase líquida. Eso es condensación. Y si tengo un líquido y lo sigo enfriando, voy a obtener el sólido. Esto se llama solidificación. Nosotros lo llamamos como congelación porque estamos muy acostumbrados en el agua a hablar de congelación, pero el término técnico es que hay una solidificación. Y por otra parte tenemos 2 cambios de estado a los que no estamos muy acostumbrados, y es cuando un sólido pasa directamente a gas, decimos que eso se llama sublimación. Y en caso contrario, cuando un gas se enfría y pasa a sólido, se llama deposición. Vuelvo, insisto, los que están con flecha roja necesitan calor, se llaman procesos endotérmicos, y los que están con flecha verde se llaman procesos exotérmicos y ellos liberan calor. Entonces, vamos aquí a hacer una pequeña pregunta de práctica. Dice, analiza la gráfica y responde las preguntas. Esta gráfica en el eje X tiene temperatura, es decir, estamos aumentando la temperatura.
Y en el eje Y nos dice que se están dando los cambios de estado. Entonces, la curva AB está en estado sólido, la curva BC representa un cambio de estado, CD ya está en el siguiente estado, DE es nuevamente un cambio de estado y F es el último estado. Entonces, las preguntas son, entre C y D, ¿en qué estado se encuentra el material? ¿En qué estado? Es decir, sólido, líquido o gaseoso. ¿Qué cambio de estado ocurre de B a C? Y finalmente, ¿en cuál estado se encuentra el material en F? Entonces, estoy pendiente de sus respuestas en el chat. Bueno, Ángela ya nos da la respuesta para la última pregunta. Nos dice que en F la sustancia se encuentra en estado gaseoso. Listo. Alejandro nos dice que de B a C está en estado líquido. Pero Alejandro, mira la pregunta es, ¿qué cambio de estado ocurre de B a C? Es decir, ya que la misma pregunta nos está sugiriendo que de B a C no hay un solo estado, sino que se está presentando un cambio de estado. Ok, Carolina nos dice CD líquido, es decir, nos está respondiendo. Cerremos por favor micrófonos. Perdón, aquí me perdí. Carolina nos dice que CAD es líquido. Entonces, veámoslo. Ah, y Daniel nos dice que se cambió de sólido a líquido. Entonces, efectivamente, estamos en sólido y aquí va a haber un cambio de estado. De B a C cambia de sólido a líquido. Luego, de C a D, como dijeron algunos de ustedes, se encuentra en líquido. Luego, de D a E, hay un cambio de líquido a gas. Y finalmente, de E a F está en gas. O sea, que efectivamente al final es un gas. En las líneas horizontales, lo que hubo fue cambio de estado. Entonces, ¿cómo se llaman esos cambios de estado? Si pensamos en ir hacia la derecha, lo que hicimos fue pasar de sólido a líquido, entonces fue una fusión. Y si viniéramos enfriando, es decir, si estuviéramos pasando de líquido a sólido, sería solidificación. Y aquí, como estamos pasando de líquido a gas, es evaporación. Pero si pasáramos de gas a líquido, sería condensación. Entonces las respuestas, pues ya las habíamos discutido. De CAD es líquido, el cambio de estado es una fusión y en F se encuentra en estado gaseoso. Listo. Ahora, los materiales pueden ser de dos tipos. Pueden ser sustancias puras o pueden ser mezclas. Las sustancias puras son como que lo que más se trabaja como a escala laboratorio, que pueden ser los elementos de la tabla periódica, como el hierro, el oxígeno, el nitrógeno, o compuestos, es decir, moléculas que están formadas por dos o más tipos de átomos. El agua, del cual vamos a mirar hacia el final de esta presentación, es un compuesto, es H2O, está formada por una unión química de hidrógeno y oxígeno. Entonces, sustancias simples o elementos, los de la tabla periódica. Ellos se combinan en ciertas proporciones específicas para formar compuestos.
Pero nosotros también estamos muy acostumbrados en nuestra cotidianidad a trabajar con mezclas. Y esas mezclas pueden ser de dos tipos, homogéneas o heterogéneas. Entonces, si yo tomo agua y le agrego sal y revuelvo, eso se va a ver como si solamente fuera agua. Es decir, la sal se disolvió en el agua. En ese caso, cuando yo veo una sola apariencia, estamos hablando de mezclas homogéneas. Otros ejemplos, el alcohol antiséptico, el que compramos en la droguería, o también el alcohol de las bebidas alcohólicas, son mezclas homogéneas. Ahí hay agua y en esa agua está disuelta cierta cantidad de alcohol. Otro ejemplo, el vinagre. El vinagre es una solución, una mezcla homogénea de ácido acético en agua. Pero, por otra parte, hay mezclas que son heterogéneas. Si ustedes toman agua, le agregan arena y revuelven, el agua se les va a enturbiar. Pero después de cierto tiempo, la arena se va a depositar. Es decir, no se mezclan, son mezclas heterogéneas. Otro ejemplo, agua y aceite. El aceite se va a la parte de arriba de la superficie, es decir, no se mezclan. Otro ejemplo, más de sólidos, una ensalada de frutas. En la ensalada de frutas yo veo la diferencia entre, no sé, el banano y el melón. Entonces, significa que yo estoy viendo las diferencias entre fases. Si yo preparara una crema de verduras, de espinaca, por ejemplo, ya todo queda unificado, es decir, ahí sí tendría una mezcla homogénea. Por otra parte, les decía que la química estudia las propiedades de la materia y nosotros podemos tener propiedades físicas como que el color, el olor, la textura, el sabor. Lo que pasa es que sí tenemos que pensar que cuando estamos pensando en términos químicos, nosotros no nos vamos a someter a probar las sustancias. Entonces nosotros vemos el color, vemos si es un sólido, un líquido, un gas, podemos percibir el olor, obviamente con la precaución que corresponda, pero nosotros no vamos en teoría a probar nada. Y las propiedades químicas ya tienen que ver con cómo reacciona esta sustancia cuando la pongo en contacto con otra. Entonces, por ejemplo, cosas como que sea inflamable, es decir, que cuando yo le acerco una chispa, se incendie. Que sea tóxico, es decir, que cuando está en cercanía de un ser vivo, le cause intoxicación, es decir, problemas en su metabolismo. Que sea radioactivo, como aquí vemos a la señora Curie en la imagen, es decir, que despida luminiscencia sin la necesidad de agregación de ninguna energía y que sea capaz de atravesar materiales, incluso tejidos vivos. Eso es un material radioactivo. Entonces, mientras las físicas a veces son mucho más asociadas a percibirlas con los sentidos, las propiedades químicas tienen que darse cuando hay interacción con otras sustancias químicas. Y también hay cambios de la materia. Nosotros ya acabamos de hablar hace unos minutos de los cambios físicos que tienen que ver con cambios de estado. Aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Hielo que se está derritiendo sobre una superficie. Pero también puede ser cambios de forma, como lo que le ocurre a la plastilina. ¿Sí? Sigue siendo el mismo sólido, pero digamos que uno le va dando la forma que necesite. O de tamaño. Cuando molemos maíz, por ejemplo, estamos haciendo un cambio de tamaño. Es un cambio físico. Y aquí les he puesto como información de que son generalmente reversibles. ¿Por qué generalmente reversibles y no reversibles siempre? Pensemos en un cambio de estado. Si yo derretí estos hielos y la superficie la tenía rodeada, yo puedo recolectar esa agua y volver a tener cubitos de hielo. De forma, si yo tengo la plastilina, la puedo volver a moldear y tratar de que tenga la forma que tenía inicialmente. Pero cosas como a veces como el tamaño, sí son difíciles de remediar. Si yo molí maíz, como les decía en mi ejemplo, ya
devolverme al maíz como lo tenía, complicado. O si era un jarrón, se cayó, se partió, volver a juntar esos pedazos es complejo. Entonces, por eso, generalmente reversibles, pero a veces no. Y los cambios químicos son generalmente irreversibles porque implican un reordenamiento a nivel molecular. Hay reacciones que se pueden revertir, pero no son todas. Piensen en que ustedes están fritando un huevo. Después de fritarlo, ustedes no se van a poder devolver a la estructura que tenía inicialmente. Y sí, alguien me dirá, ahí hubo cambios físicos. Sí, pero en realidad lo que se presentó fue una reacción química mediada por la temperatura y por la presencia del aceite que transformó ese huevo de las propiedades que tenía inicialmente a otras que tiene después del proceso de freído. Y aquí, entonces, hablamos de que los cambios químicos son aquellos que implican un reordenamiento estructural y aquí tenemos una reacción química. Ustedes en el taller de esta semana, eso es lo que van a hacer, una reacción química. Van a juntar dos sustancias en un recipiente y van a formar otra sustancia. Y en este caso va a ser evidente la formación de la sustancia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que una reacción es un cambio químico porque involucra reordenamiento estructural. Listo, aquí viene otras preguntitas para ustedes. Clasifiquemos, y creo que algunos ya los dije como ejemplos, clasifiquemos los siguientes cambios como físicos o químicos. Entonces, aquí está, putrefacción de la carne, triturar, moler maíz, descongelamiento de hielo, cocción de un huevo, oxidación de una puntilla, hacer un bastón con plastilina. Entonces, que digamos cuáles son, puede ser que ustedes digan cuáles son físicos, cuáles son químicos, o simplemente escojan uno, el que quieran, y lo van escribiendo en el chat. Listo. Wilder comenzó con la putrefacción y nos dice que es químico. Efectivamente, la putrefacción de la carne está dado por una desnaturalización de las proteínas, un enranciamiento de las grasas contenidas y en general una descomposición de los compuestos, que nosotros lo vemos manifestarse en cosas como el cambio en el color, en el olor, en la textura, pero en realidad es químico. Wilder también, aquí que está disparado, triturar es físico. Triturar consiste... La persona que está intentando hablar tiene interferencias en el micrófono. Marino nos dice que oxidación en una puntilla es químico. Efectivamente, el proceso de oxidación es un proceso químico, es la formación del óxido del metal, por ejemplo, de hierro que está ahí. Nosotros lo vemos con un cambio de color y una formación de un depósito sólido, pero efectivamente hay una reacción química. Aquí, con el siguiente aporte, Wilder nos dice que el descongelamiento es químico. No, el descongelamiento es físico, es un cambio de estado. Simplemente teníamos agua en estado sólido y pasó a ser agua en estado líquido, pero era agua al principio, era agua al final, con apariencia distinta. Bueno, entonces ya hicimos recorrido por putrefacción, triturar, descongelamiento, oxidación, y creo que los últimos dos ya los había mencionado. Alejandro nos ayuda a complementar. El bastón de plastilina es físico, simplemente estoy remodelando el material sin cambiarle su estructura, y la cocción del huevo había sido mi ejemplo de reacción química. Entonces ahí están simplemente las respuestas que ya habíamos discutido. Bueno, y aquí, como les decía, para ir
concretando lo que tiene que ver con la presentación y dedicarnos hoy a dejar claro el experimento para el taller 7. El agua es un compuesto supremamente importante en cualquier proceso. Entonces, para la vida, para los procesos industriales. Entonces, tanto así que, por ejemplo, ustedes que están en seguridad y salud en el trabajo, ven este mismo tema con los estudiantes que están en tecnología, regencia de farmacia. El agua es relevante. Obviamente, la forma en que la usamos puede ser distinta dependiendo del campo laboral. El agua, como les decía, es un compuesto, es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Y esa molécula pesa 18 gramos por cada mol. Digamos, es información en este momento. Importante, eso sí, decir que es una molécula polar y eso le permite interactuar con ciertos compuestos que, por ejemplo, el alcohol, no llevarse bien con los combustibles, con la gasolina, esencialmente, no llevarse bien con las grasas, llevarse muy bien con las sales, diluirlas, y esa polaridad se da porque el oxígeno es negativo y tiende a formar un polo negativo y el agua y los hidrógenos, perdón, tienden a formar polos positivos. Eso hace que las moléculas en realidad vibren como lo está haciendo el GIF de la derecha. Esas moléculas como que se atraen unas a otras y eso hace que el agua pues tenga propiedades que haga que una molécula de agua se atraiga muy fuertemente con las moléculas de agua alrededor. ¿Y qué sabemos del agua? Entonces, la infografía, que la van a tener en la presentación, pues lo que nos hace es presentarnos distintos datos con respecto a las proporciones de agua en nuestro organismo, pero en realidad podemos decir que 2/3 del agua en el cuerpo es fluido intracelular, es decir, que las células realmente, a pesar de que están formadas de materia sólida, tienen una gran cantidad de agua, lo que hace que macroscópicamente de nuestro peso, del 55 al 60% sea agua. Agua que tenemos en nuestras células, que está en el torrente sanguíneo, que está en el proceso de salivación y demás. Entonces, digamos que para nosotros es muy importante. Y ahí está la primera viñeta de la presentación. Participa en diferentes procesos metabólicos de los seres vivos. Pero, digamos, ya pensándolo en la industria, es solvente o diluyente, es decir, me sirve para formar soluciones. Lo que veíamos del alcohol, el ácido acético, el vinagre, de los blanqueadores, el blanqueador viene disuelto en agua, soluciones de diferentes tipos de sales, como reactivo, es decir, reacciona en distintas reacciones químicas y con otras labores que no tienen que ver tanto con el proceso químico, pero que son importantes en cualquier industria. El transporte de materiales. Yo puedo tener un ducto de agua para mover otra sustancia que se disuelva en agua o ya pensándolo macroscópicamente, cuando yo muevo una mercancía a través del transporte fluvial. Y muy importante, las labores de limpieza. Las labores de limpieza siempre requieren agua en compañía de jabones, detergentes, ya sean de uso cotidiano o de uso industrial. Y los detergentes y los jabones tienen una característica muy particular y es que una parte de su estructura son muy afines con el agua, mientras que otra parte de la estructura es afín con el, llamémoslo entre comillas, mugre, que es de tipo grasa. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo limpiar un recinto, limpiar superficies, debido a que la interacción entre el detergente y el agua me permite arrastrar la mugre.
Listo. En este momento, que ya estamos casi llegando al final de la presentación, pero no todavía al de la videoconferencia, les voy a compartir el enlace de asistencia. Ya lo acabo de poner en el chat para que lo puedan diligenciar. Y les voy entonces recordando. Como les decía, ya estamos iniciando nuestra semana 7. La próxima semana nos vemos en nuestra última videoconferencia de este curso, el martes 17 de noviembre, a la misma hora, por el mismo canal. Tenemos esta semana 2 test de práctica, como se los decía al comienzo de la videoconferencia, y tenemos el taller 7, que vamos a pasar a revisar. Cierran todos el lunes 16 de noviembre a las 11:59. Y la invitación de todas las semanas, desde hace ya algunas semanas, la evaluación docente. Sé que muchos ya la han venido haciendo. Yo no sé quién la ha hecho, pero puedo mirar los porcentajes de los que lo han presentado y muy buena parte de los inscritos en este curso ya lo han hecho, así que les agradezco mucho, agradezco desde el punto de vista personal por la evaluación de este curso y desde el punto de vista institucional porque la evaluación docente nos ayuda mucho a mejorar como institución. Recuerden que ese proceso de evaluación docente está disponible hasta el 30 de noviembre. En los anuncios de las últimas semanas yo les he compartido, después de la imagen que les pongo en el anuncio, como siempre, el enlace de la videoconferencia y debajo el tutorial, por si alguien todavía tiene problemas. Y entonces ahora voy a dejar de compartir la presentación para compartirles Canvas. Listo. Yo ya lo estoy viendo en mi pantalla, pero quisiera saber que alguien me retroalimente y me diga si ya está viendo Canvas en su pantalla. Sí, señor, buenas noches, sí se mira. Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces vamos aquí. Bueno, no se debe ver tan grande como uno quisiera, pero bueno, comprimí. Estoy en la pestaña tareas, igual ustedes ya son unos expertos en esto, pero pues no sobra. Entonces vamos a entrar al taller 7 de propiedades y transformaciones de la materia. Bueno, entonces aquí está toda la carreta, por decirlo así, entre comillas, que ustedes luego pueden leer sobre las fechas, la rúbrica, los criterios de evaluación. Y vamos a mirar el documento específico del taller. Este es otro taller para realizar de manera individual, pero pues probablemente sí necesiten ayuda para grabar el video. Es una guía más corta, ¿sí? No tiene tanto detalle y en realidad pues es como seguir atentamente estos pasos. Primero, consigue los siguientes reactivos: ácido acético diluido, vinagre. No importa si es amarillo o es blanco, no hay lío, es indistinto. Vinagre. Y bicarbonato de sodio. Digamos que es muy fácil de conseguir, pero si alguien no consigue eso y consigue polvo para hornear, que a mí me parece más difícil, igual el polvo para hornear también funciona. Entonces, como reactivos necesitamos conseguir vinagre, conseguir bicarbonato de sodio. Las cantidades que necesitamos son muy poquitas, es decir, pues si les toca conseguir el vinagre completo, la botella más chiquita posible, pues toca. Pero si alguien les puede facilitar un poquito de vinagre, se van a dar cuenta que no es mucho lo que necesitamos. E igual el bicarbonato, con una cucharadita basta y sobra. Necesitamos unos materiales, necesitamos una bomba, un globo inflable. Yo ahí sugeriría que no sea una bomba de las más chiquitas, sino que sea medianita, tampoco
tan grande de esas bombas que se inflan súper gigantes, ¿no? Digamos que sugeriría que si les toca pequeña, pues pequeña, o que sea mediana, como para que se vea más el efecto de lo que van ustedes a encontrar. Una botella transparente de gaseosa. También aquí la idea es que puede ser de plástico o de vidrio, es como que tenga la boca de una botella, que sea un recipiente de esa manera y que sea transparente para que ustedes puedan ver simplemente como lo que está ocurriendo y al grabar el video también lo puedan mostrar. Es por eso que pedimos que sea transparente, pero puede ser de vidrio o plástica, puede ser de 250, de 400, incluso de 500. No recomiendo que sea más grande porque el efecto gaseoso se va a perder y no lo vamos a mirar reflejado en la bomba, que es donde queremos verlo reflejado. Entonces, por eso es que recomendamos botellas de este tamaño y por eso recomiendo que el globo sea no tan grande, pero de pronto tampoco tan pequeño. Entonces, ahí es como que ustedes lo balanceen. Una cucharita, esencialmente como para poder portar el bicarbonato de sodio. Yo también he trabajado con palitos de paleta, es decir, es algo que nos ayude como espátula para mover el bicarbonato. Una jeringa de 5 mililitros o 10 mililitros, es decir, que la encuentran en cualquier droguería, y guantes. Los guantes se los recomendamos. Yo sé que no tenemos como mucho lío con los reactivos que estamos llenando, pero estamos usando, perdón, pero es como para ir teniendo la posibilidad de los elementos de protección personal, ¿sí? Es decir, entonces, en este caso voy a manipular dos sustancias, un ácido débil, una base débil, pero pues voy a proteger mis manos. ¿Cuál va a ser el producto entregable? Grabar un video de máximo 5 minutos, o sea que el experimento, tengan en cuenta que el experimento y las preguntas que van a responder quepan en esos 5 minutos, donde aparezcas tú frente a la cámara, es decir, esto sí es tipo youtuber. Yo estoy haciendo el tutorial de mi experimento, yo tengo que aparecer frente a la cámara, es decir, si se pueden parar, no sé, puede ser frente a una mesa o un mesón para manipular las sustancias y que ustedes se vean, estaría genial. Realizando el siguiente experimento y contestando las preguntas que se proponen a continuación. Entonces, procedimiento del experimento. Con la ayuda de la jeringa miden 10 mililitros de vinagre, o sea, 10 centímetros cúbicos, y los vierten en la botella de gaseosa. Luego, en el globo, sin inflar, es decir, como viene normalmente, meten con mucho cuidado, esa es como la parte más cansona, la cucharita de bicarbonato de sodio. ¿Sí? Miren que mientras somos muy rigurosos midiendo el vinagre, los 10 mililitros, con el bicarbonato de sodio es como que lo que tanten ustedes que ya la cucharita está llena. Y se aseguran de que el bicarbonato entre bien, es decir, que vaya hasta el fondo de la bomba, que no vaya a quedar en el cuello de la bomba. Luego, con cuidado, conecta la boca de la bomba con la boca de la botella, sin dejar caer el bicarbonato, ¿sí? Porque si no, ahí la reacción avanza y ustedes entonces como que no están lo suficientemente prevenidos para explicar el fenómeno. Asegúrate de que el sistema quede bien cerrado, es decir, que la boca de la bomba quede bien rodeando la boca de la botella. Levanta la bomba hacia arriba para dejar caer todo el bicarbonato dentro de la botella y observa el resultado y toma nota. Creo que ustedes de aquí ya intuyen que lo que va a ocurrir, lo que esperaríamos que ocurra es que la bomba se infle. Y que cuando el bicarbonato caiga en el vinagre, se presente una reacción y entonces la bomba se infle. Y entonces ustedes miren que tienen que hacer planeación de su video, ustedes ya saben qué esperan y ahora tienen que pensar en las preguntas que van a responder. Describe las propiedades físicas del vinagre en tu experimento. Eso lo podrían ir haciendo a medida que van haciendo como la parte de llenar la jeringa y vertirlo en la botella. Entonces, el vinagre es un líquido, el color, el olor, ahí sí, ustedes son los recursivos. Luego, describe las propiedades físicas del bicarbonato de sodio en tu experimento. Es un sólido de color blanco, bueno, y todo lo demás.
¿qué ocurrió en el experimento? Entonces, pues ustedes le van desmenuzando, bueno, estamos haciendo esto, hicimos esto, la bomba se infló, ta, ta, ta. Y ya aquí ya ustedes responderán esas preguntas. ¿Cuáles cambios físicos se presentaron? Ahí tienen que ser muy observadores de qué cambios físicos vieron. ¿Cuáles cambios químicos se presentaron? Aquí lo que yo les sugiero es, aquí es donde debe haber la parte investigativa por parte de ustedes. Esa reacción que está ocurriendo entre el bicarbonato y el vinagre, ¿qué tipo de reacción es? ¿Qué se produjo en esa reacción? ¿Por qué el globo se infló? Y con eso están grabando su video de máximo 5 minutos y tienen que, esto ya ustedes ya lo saben, ya es un poco trámite, subir el video a YouTube, ponerle ese título y compartir en Canvas únicamente el enlace del video. Aquí ya hay unas recomendaciones que deberían leer sobre preparar la cámara, preparar lo que van a decir, mantener fija la cámara. Ya son aspectos más técnicos que les recomiendo leer. Entonces, no sé si tengan preguntas al respecto. Bueno, mientras, si alguien se anima a hacer preguntas, quisiera, aquí se va a descargar. La rúbrica de evaluación es importante porque nos muestra como los criterios bajo los cuales ustedes van a ser calificados. Yo veo que algunos como que se fijan bastante en eso, otros pocas bolas le paran a la rúbrica. Entonces, por ejemplo, el tiempo. Si el video dura entre 4 y 5 minutos, digamos que como que se les da la calificación más alta en ese criterio. Si el video dura más o menos un minuto de los estipulados, es decir, si dura hasta cerca de 6, más de 5 hasta 6 y entre 3 y 4, eso ya les va bajando puntos. Si ya más o menos de 2 minutos, es decir, si dura más de 6 o menos de 3, pues ya o está muy corto o está muy largo. Eso es lo que les estamos diciendo. Calidad de audio y video. Se evidencia excelente cuidado en los detalles del producto audiovisual. No queremos un video en HD, pero sí que ustedes se esmeren en hacer un buen video, que escojan una buena luz, que no haya mucho ruido, que se los escuche bien a ustedes. Contenido temático. Se abordan los 6 ítems, preguntas propuestos para el video, los que les acabé de leer, las propiedades del vinagre, las propiedades del bicarbonato, lo que ocurre y bueno, no recuerdo las otras. Si ustedes no abordan todas esas preguntas, pues ahí empiezan a sacrificar. Uso del lenguaje científico. La idea pues es que estamos aprendiendo, podemos usar lenguaje cotidiano, pero que tratemos de usar palabras, digamos que apropiadas, que describan las propiedades y las transformaciones que se están dando en este experimento. Y la explicación de fenómenos que tiene que ver con que ustedes investiguen y expliquen qué reacción ocurrió, por qué se presentó el que el globo se infle. Ok, Paulín, lo voy a volver a compartir porque el link está abierto para cualquier tipo de correo. Listo, aquí ya me dicen que ya hay claridad. Entonces, en este momento, les agradezco a todos por su asistencia. Bueno, vamos a ver, Ángela Arana tiene levantada la mano. Hola, profe. Sí, pero ya no es de ese tema. Quería preguntarte algo. Cuéntame. Profe, lo que pasa es que cuando hicimos un test, tú nos diste la otra oportunidad, una fecha para presentarlo, ¿cierto? Yo me saqué mal. Ese test solo tuvimos un intento. Ese test, pues tuve pequeñas conversiones, me quedó mal. Cuando hice la oportunidad, precisamente tuve unos problemas en la casa y al siguiente día, pues me quedé sin computador y sin internet y no pude hacer el segundo intento del test. Pues digamos que ahí sí lo lamento mucho, pero esa era una promoción
con Sí. condiciones y restricciones. Pero se me presentó de todo ese día, o sea, precisamente ese día me pasó de todo. Sí, pero no, ahí sí lo siento. La idea ya es ahí que nos esforcemos con los talleres que quedan. Sí, yo el resto me he sacado bien, me han ido muy bien, gracias a Dios. Ok. Listo, entonces. Voy a seguir conectado, pero ya voy a detener en este momento la grabación.